Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en el último versículo de la parábola de los talentos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30, que así nos dice la palabra del Señor. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas personas consideran que estas palabras son de las más serias y de las más contundentes que nuestro Señor Jesucristo pronunció en todo este sermón profético que abarca todo el capítulo 24 y este capítulo 25. A lo largo de estos dos capítulos hemos estado viendo, pues muchas advertencias, también muchos consejos que como cristianos, como creyentes tenemos que tener, y más ahora que estamos viviendo en lo que nosotros denominamos, o la Biblia denomina, como los últimos tiempos. Pero lo que encontramos en este último versículo de la parábola ya es una sentencia. Jesús denomina a este tercer siervo, el tercer siervo que recuerda que fue el que recibió un talento y que no produjo absolutamente nada con él, lo denominó como un siervo inútil. Y lo denominó así, como inútil, porque no cumplió el propósito para el cual él existía. Este siervo no fue de utilidad. De la misma manera que un cuchillo que no corta es un cuchillo inútil, o una lámpara que no alumbra, que no da luz, también es una lámpara inútil. Asimismo, un siervo que no sirve es inútil. El claro ejemplo de esto lo podríamos encontrar perfectamente en la higuera estéril. En esa higuera que Jesús se acercó esperando encontrar algún fruto en ella, porque dice la Biblia que tenía hojas. Así lo vemos en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 11 y en el versículo 13. Pero resulta que cuando Jesús se acercó y observó que no tenía ningún fruto, la maldijo y se secó. Un árbol existe para dar fruto. Y cuando no da fruto, no está cumpliendo el propósito. Del mismo modo, un creyente que ha recibido por parte de Dios dones, oportunidades, tiempo, conocimiento de Dios, cualquiera cosa que haya recibido de Dios, pero no produce nada para el reino, termina siendo como esa higuera, termina siendo como este tercer siervo, termina siendo inútil. En el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 13 y en el versículo 7, cuando Jesús contó esta parábola, la parábola de la higuera, dijo en este versículo: y he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, no lo hallo. Por lo tanto, córtala, dijo el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces el mayor pecado que podemos estar cometiendo es no estar haciendo aquello que Dios sí espera que hagamos cada uno de nosotros. La Biblia dice en la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 10 que nosotros somos hechura de Dios y hemos sido creados para buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano. Es decir, nuestra vida tiene un propósito. Todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que Dios nos ha entregado, tiene un propósito que ya ha sido preparado por Dios de antemano. Y no hacerlo es convertirnos en siervos inútiles. Entiende que tu vida tiene propósito. Tú como creyente tienes un llamado y por lo tanto tienes una responsabilidad que sí o sí deberías estar llevando a cabo. Creo que la inutilidad espiritual es uno de los pecados más silenciosos que hay en las iglesias, ¿verdad? Mas, sin embargo, encontramos que es gravísimo delante de Dios. Porque, ¿cuántos creyentes hay que viven toda su vida espiritual sentado, en un modo, diríamos, espectador? Son creyentes que asisten a la iglesia, que sí, que escuchan cientos, miles de predicaciones y de enseñanzas a lo largo de toda su vida. Pero aún con todo eso no producen fruto. Es como esa higuera que tenía hojas, pero no daba fruto. Y hemos ido viendo una y otra vez a lo largo de esta parábola que todo lo que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios es para que le sirvamos,
para que lo hagamos con excelencia y sobre todo para que podamos hacer crecer, para que podamos multiplicar lo que Él nos ha dado. Jesús da una orden muy clara hacia este siervo inútil. Él le dijo, echadle a las tinieblas de afuera. Esto a mí me enseña lo que en más de una ocasión dice la Biblia, de que Dios es misericordioso, Dios es clemente y que Dios es lento para la ira. Pero ¿sabes qué? Que sea lento para la ira no significa que la ira no llegue. Es cierto que el Evangelio habla muchísimo del amor de Dios, pero también habla mucho del juicio de Dios. Sería muy interesante que puedas leerte los 4 Evangelios para que te des cuenta lo muchísimo que nuestro Señor Jesucristo habló acerca del infierno. ¿Y sabes por qué el Señor habló y habla mucho del infierno? Porque nos ama tanto que Él quiere evitar que vayamos a ese lugar. Ese lugar que, como dice este versículo 30 de la parábola de los talentos, es un lugar de tinieblas, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas representan en la Biblia a la separación de Dios. Y para mí, honestamente, esto es lo peor del infierno. El infierno no es terrible solamente por el inmenso sufrimiento que ahí se experimenta, sino que es terrible porque en ese lugar la ausencia de Dios es total. El infierno es una eternidad sin Dios. Y tristemente, una vida terrenal sin Dios tiene como consecuencia, como resultado, una eternidad sin Dios. Hay muchos creyentes que piensan que, claro, como Dios es bueno, es clemente, pues bueno, al final que no pasa nada, al final va a traer salvación a todo el mundo. Pero eso no es cierto. De hecho, si fuera así, Dios sería injusto. Es lo que algunos llaman, creo, como el universalismo, que es precisamente la creencia de que, bueno, que al final todos los seres humanos van a ser salvos por Dios. Pero no, estas personas parece que no entienden, que se les olvida que la bondad de Dios también incluye la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que el bien y el mal no pueden recibir el mismo trato. Si fuera cierto que al final Dios va a salvar a todo el mundo, sin importar cómo hayan vivido, sin importar quizás si han recibido o han rechazado a Jesús, sin importar si han despreciado o han apreciado, han recibido el Evangelio, entonces estaríamos diciendo que aquí no hay diferencia entre el que se arrepiente y el que no se arrepiente, el que vive en pecado. Aquí no hay ninguna diferencia entre aquel que cree en Dios y el que lo rechaza. Y eso destruiría por completo el concepto de la justicia de Dios. El Evangelio consiste en que Dios hizo justicia contra el pecado a través de la cruz de Cristo. La cruz es la demostración más grande de la bondad de Dios, claro que sí, pero también la cruz es la demostración más grande de la justicia de Dios. Analiza conmigo, si Dios pudiera simplemente perdonar el pecado sin justicia, entonces ¿para qué sirve la cruz? La cruz no hubiera sido necesaria. Pero Cristo tuvo que venir a esta tierra. Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que encarnarse y morir en una cruz, precisamente porque el pecado tenía que ser juzgado. Por eso la salvación no es algo que todos vayan a recibir sí o sí, no. La salvación es un don, es un regalo, que como dice el apóstol Pablo, la salvación solo se recibe por gracia, por medio de la fe. Dios ofrece la salvación a todos, pero no todos la aceptan. El problema nunca ha sido que Dios no quiera salvar a todo ser humano. De hecho, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. También el apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que todos los hombres quieran ser salvos. Por eso Jesús habló tantas veces de 2 caminos, no 3 ni 4, 2. Habló de 2 puertas, habló de 2 destinos. Porque al final el amor de Dios no se puede imponer a nadie.
Dios llama, Dios invita, Dios extiende su gracia para todos, pero lo que no hace Dios es obligar. Cada ser humano, de una manera totalmente individual y voluntaria, tiene que responder a esa gracia. Y este versículo 30 que estamos viendo hoy nos recuerda que nuestra vida no es ningún juego. Nosotros no hemos sido salvados por Dios simplemente para ser miembros o asistentes a una iglesia, por favor. Nosotros hemos sido salvados para vivir para Dios. Hemos sido salvados para servirle con todo lo que Él nos ha dado y para que podamos dar fruto y multiplicar todo lo que Él nos ha entregado. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que no haya ni un ser humano, Señor, que no entienda que tú eres el único camino hacia el cielo. Que esto no se trata de religiones, esto no se trata de creencias, esto se trata de que solo hay un camino hacia la eternidad. Señor, oro por todo mi entorno, por toda mi familia, por todos mis amigos, por todos mis conocidos que aún no han creído en ti como el único camino. Oro para que ellos entiendan y crean que tú eres el único camino al cielo. Gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esta tarde en Fuerteventura, a las 6 de la tarde, tenemos culto de estudio bíblico donde nuestro hermano el Pastor Rey allí va a estar compartiendo la palabra del Señor. Y si no eres de Fuerteventura, bueno, mañana, Dios mediante, como cada lunes, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora canaria, estamos compartiendo estos devocionales, estos mensajes, estas meditaciones de la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.